Bienvenidos a este conversatorio. Tengo el gusto de estar el día de hoy con Su Eminencia Cardenal Baltasar Porras. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, con todo gusto el poder compartir sobre tantos temas y que bueno, que sea en esa búsqueda de saber dónde estamos, hacia dónde vamos y que lo hacemos desde la fe. El día de hoy vamos a hacer un discernimiento a partir de los signos de los tiempos sobre el rol de la Iglesia Católica en la reconstrucción de Venezuela. Yo sé que usted debe tener una visión panorámica, ha vivido en diferentes lugares del país, y me gustaría primero preguntarle, ¿cuál cree usted que es actualmente la principal contribución o logro de la Iglesia Católica para el progreso de Venezuela? Bueno, tú has planteado en primer lugar el tema del discernimiento y puede resultar esto una palabra, un vocablo un tanto extraño y difícil de entender. Pues bueno, un discernimiento es un colador. Uno cuando tiene que hacer una construcción o algo, uno ve que se echa la arena para que salga lo más finito y quede lo más grueso. Bueno, discernir es eso, es tener que escoger entre varias cosas con una serie de criterios, y eso es una de las virtudes, es una virtud humana y una virtud también cristiana. ¿Para qué? Para que no seamos simples, me atrevo a decir simples borregos, que todo lo que oímos, que todo lo que nos dicen, que todo lo que vemos en una pantalla o lo leemos en un periódico o en un libro, nos lo tragamos sin más. Cada cosa que vemos es casi, yo diría, obligatorio que nos hagamos una pregunta. ¿Y por qué? Como hacen los niños cuando lo quieren regañar. ¿Y por qué? ¿Por qué me dice esto? Bueno, ese por qué es fundamental. Y ante una realidad tan compleja, tan cambiante, con tantas tensiones, por todas las razones diversas, que si lo político, que si lo económico, que si el hambre, que si la pobreza, que si la violencia, en fin, no vivimos en un paraíso en el que todo está tranquilo y no tenemos ningún problema, ¿no? A diario, si con que queramos hasta atravesar una calle, lo primero que tenemos que discernir, que ver para los lados y ver si el semáforo nos permite, ver si no viene otro que yo pueda pasar. Y eso es sumamente importante en un momento como el que vivimos, y en un momento también en el que el desarrollo, con todo lo positivo que tiene, principalmente de las redes, que nos da tantos mensajes o nos bombardea de tantas cosas que uno a veces no sabe. Por ejemplo, ahorita con la pandemia uno lo toma y aparece alguien vestido y dice que es médico, especialista en no sé cuánto, y decir, no nos vacunamos. Y llega otro y dice, yo soy especialista en eso, sí nos vacunamos. Y uno ¿qué hace ante eso? Bueno, en este caso no se puede quedar ni con uno ni con otro, sino que hay que seguir buscando, hay que seguir viendo la realidad venezolana en estos momentos en los que hay un quiebre, un cierre sobre todo de lo que es la libertad de información, no solamente la libertad de expresión, no que yo pueda decir lo que yo quiera, sino que uno necesita recibir por diversos lados información sobre algo para uno hacerse el propio juicio, y eso es indispensable. Por supuesto, no solo en esta situación que estamos viviendo, sino en cualquier otro momento. Ni siquiera la misma palabra de Dios que decimos cuando lo vemos en la Biblia, no es bueno porque lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia también dice que Dios ha muerto. Pero hay que seguir leyendo el texto, así dice el impío. Y entonces poder uno tomar de verdad el camino y un discernimiento, es decir, una búsqueda de las razones que no solo está en uno mismo y que no solo está en buscar consciente o inconscientemente lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que no me va a causar ningún problema, o lo que es afín a ciertas aficiones o ciertas inclinaciones que yo tengo, ¿no? Creo que la verdad solo se descubre si somos capaces de estar como desnudos, es decir, dejarnos interrogar
Y ante ese interrogatorio, entonces, ir, digamos, como armando ese rompecabezas que nos permita tener una postura seria y conforme, eso sí, a los valores fundamentales que decimos son los que guían nuestra vida. Exacto, y ahora que habla de valores, notamos en Venezuela una profunda crisis, no solo económica o política, sino una profunda crisis de valores. Y yo, ahora que estoy viajando mucho por Venezuela, me doy cuenta la inmensa labor que está haciendo la iglesia en tantos rincones del país, desde Táchira hasta el Tamacuro. En tantos pueblos hay religiosas, sacerdotes, catequistas, haciendo una labor increíble. Pero, ¿por qué, a pesar de toda esta labor, la iglesia no ha sido capaz de evitar o de contrarrestar la profunda crisis de valores en la que estamos viviendo? Mire, yo creo que la mejor respuesta a eso nos la da el propio Papa Francisco. Y es que la verdad no se impone, se propone. Y esa propuesta, bueno, una cae en tierra abonada y otra cae en tierra que es estéril. Y lo importante es esa formación de la conciencia, que creo que sí es una de las labores básicas que está haciendo la iglesia. Por eso tanta credibilidad y confianza que tiene en nuestra gente. ¿Por qué? Porque yo tomo esta postura ante un determinado problema, cualquiera que sea, no porque ando buscando mi propio interés, ni ver cómo yo favorezco a mi grupo o a mi institución, sino cómo tengo como primer connotado a la gente, al otro, no a uno mismo. Y eso, cuando lo vemos además a través del tamiz de la fe, a través del Evangelio, de la enseñanza de Jesús, pues nos obliga y nos lleva por el mejor camino. La fraternidad hay que aprenderla. Si uno no es capaz de ser hermano, de tener una experiencia de fraternidad, probablemente no podrá casarse. Es decir, se podrá casar, pero la relación no va a ser. ¿Por qué? Porque el amor conyugal, como el amor filial, como el amor de pareja, como, en fin, requiere en uno un aprendizaje. Si yo lo que he aprendido desde pequeño es a tenerle como distancia y miedo porque me están tratando o me han tratado pues mal, voy a tener entonces siempre esa actitud, y van a ser en un momento los celos, en otro momento el querer imponer, y es muy difícil que podamos coincidir siempre y en todo con quien convivimos, así sea la persona que uno más quiere. Cuando uno tiene hambre, el otro no lo tiene. Cuando uno tiene sed, el otro no lo tiene. Cuando uno tiene ganas de dormir, el otro quiere estar despierto. Bueno, pero eso es parte de la vida ordinaria, y no puede ser que yo quiera sacudir pues al otro y hacer lo que yo quiera. Entonces, ese aprendizaje es, yo diría, uno de los ejercicios más bellos que hay. ¿Por qué? Porque uno siempre quisiera que el otro piense como uno o esté de acuerdo con uno, pero no siempre se da, y no porque haya, digamos, ninguna contradicción, sino porque caminar juntos es todo un ejercicio. Uno a veces quiere correr y el otro no quiere o no puede. Sí. No, yo quiero estar más despacio y el otro va mucho más apurado. Entonces ese es un ejercicio bien importante, y eso es uno de los valores que la iglesia en Venezuela creo que nos está enseñando, nos está ayudando, y eso mismo que tú hacías referencia, esa presencia que hay en todos los lugares, en los lugares más apartados. ¿Para qué? Para servir al prójimo, porque no hay otro interés. ¿Y cuál cree usted que debería ser la prioridad de la iglesia los próximos 10 años para poder seguir aportando algo significativo al progreso de Venezuela? Mira, en primer lugar, yo diría que estamos en una balanza en la que hay
como dos pesas, ¿no? En uno tiene que conocer bien la realidad. Y la realidad no es siempre lo que uno cree. Acordémonos de esa frase de que uno ve las cosas según el cristal con que se mira. Claro. Y claro, si yo lo veo desde una montaña y tú lo ves desde un sótano, aunque estemos viendo el mismo punto, lo vemos distinto. Entonces, esa realidad necesita ser estudiada, necesita ser contrastada, porque no basta con decir, es que estamos viviendo una situación muy mala. Es que, no, hay que ir a las causas pues de todo eso, y para eso nos tenemos que valer de otros. No somos especialistas de todas las cosas, y eso es normal pues en el mundo en que vivimos. Y por otro lado, el otro puesto de la balanza, el otro platillo de la balanza es con qué valores los mido yo. Y esos valores, si soy creyente, tengo que poner por encima pues los valores del Evangelio. A veces me gusta poner pues este ejemplo, y es que cuando uno dice, mire, es que esta gente o este grupo son unos sinvergüenzas, eso es un antivalor. En ningún momento, para esa persona o para ese grupo, probablemente su valor, que es el que lo guía, es ver cómo acabo con el otro, con el que no piensa como yo. Okay. Y eso es, Claro. Entonces, es que es inmoral o es que es ignorante. No, sino que si yo quiero imponer solamente mi manera de ser, pues, y tú no piensas como yo, pues yo tengo que buscar es cómo eliminarte, porque te veo a ti no, sino como un enemigo. Al enemigo hay que eliminarlo. Una cosa es el otro, el contrincante, el que piensa distinto, con el que yo tengo que buscar cómo entenderme. Pero si yo no lo acepto, me gusta usar esa anécdota que se cuenta que es muy simpática, pero muy decidora, que dicen que en Madrid que llega un señor que llega tarde al bar donde están los amigos tomando algo, y en lugar de saludar de una vez dice, no sé de qué estáis hablando, pero me opongo. Yo creo que eso nos indica a las claras que no puede ser la postura que tengamos ante la vida, porque entonces nos convertimos en un dictatorzuelo o en algo que sencillamente uno no acepta, sino que el otro piense como yo, y así nunca somos capaces de construir pues la fraternidad, la amistad, el respeto, la ayuda mutua, el servicio de los unos para con los otros. Y entra un tercer elemento, diría yo, desde la fe, que el Papa Francisco nos insiste mucho, y es que como no somos ángeles y somos seres humanos, también nos equivocamos. Y hay que tener la capacidad de pedir perdón y de dar perdón. Y necesitamos también tener esa capacidad de la misericordia. La misericordia, que quiere decir, bueno, descubrir que solo en la medida en que yo me aproximo, pues digamos, al otro, comparto su situación, es como puedo echar adelante, y eso es lo que me permite tener toda esa actitud samaritana, de acercarme al necesitado para ayudarlo de verdad, porque si no, estamos pues en otro mundo. Y por eso cuando uno oye esa frase tan común que la repite mucha gente, yo perdono pero no olvido. Que si tú perdonas pero no olvido es porque te quede ese gusanito ahí dentro de ver cuando se me presenta la ocasión, yo le voy a dar pues un palo a la lámpara. Sí, y eso que hablaba de la fraternidad, creo que se aplica mucho a la situación del país, porque el país está muy dividido, muy polarizado. ¿Cómo cree usted que la Iglesia Católica en Venezuela puede ayudar a la unificación de Venezuela? Mira, en primer lugar tenemos que tener una actitud pacífica, la virtud de la paz, y la paz no significa fuera del conflicto, no, la paz significa la serenidad interior que yo debo tener para poder juzgar y ver las cosas. Y en una sociedad en la que
lo que se nos presenta todo es con la violencia, ¿no? Y a ver cómo elimino al otro, o a ver cómo estamos en una, no sé, en una actitud que no es la correcta y que está destruyendo en el pueblo venezolano una virtud que yo creo que ha sido una de las grandes virtudes del pueblo venezolano de siempre y que no debemos dejar que nos la roben. Y es la capacidad de poder compartir con quien piensa distinto. Y el mejor ejemplo es siempre el del deporte. Sí. Aquí uno le encanta ir a un partido de Caracas y Magallanes, pero no con el otro que vaya con uno que sea del otro equipo. Claro. Y si uno va ganando, pues está uno feliz, y si va perdiendo, pues aguante. Pero lo hace, eso no pasa en muchos países. Si uno va a un partido de fútbol en otro país, uno tiene que ponerse del lado de los que piensan como uno, porque si uno se mete en el bando contrario, a lo mejor hasta peligra que pueda estar. Bueno, eso es una virtud. Por eso cuando se habla que si el humor, la capacidad de compartir de buenas maneras con quien no tiene los mismos principios que uno, los mismos valores, en cualquier orden de las cosas, pues eso hace también la vida más agradable, porque de alguna forma uno siempre tiene algo que aprender del otro, así creamos que no. Sí, y también uno nota mucha indiferencia o incluso apatía hacia el porvenir del país. Como que cada quien como que querer enfocarse en lo suyo. Y bueno, con el país, que pase lo que tenga que pasar, no me importa, no me interesa. Y realmente ni la apatía ni la indiferencia han sido nunca una virtud cristiana. ¿Qué nos recomienda usted a todos los que podamos tener esa tentación de caer en la indiferencia o en la apatía? Mira, no me acuerdo ahora, pero sé que es uno de los santos padres, ahora en este momento de aquí en la frase, dice que hay que tener cuidado con dos cosas. Okay. La primera tentación es la del halago. Okay. Porque entonces el que me dice, caramba, es que nadie es como usted, y yo no solamente me lo creo, sino que yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, hay que tener cuidado en eso. Recuerdo mucho una frase que lo repetía el cardenal Lebrun con bastante frecuencia, que dice, mira, cuando estén hablando muy bien de ti, pregunta contra quién es. Cuando a uno le dicen, mira, usted sí que es bueno, es porque hay otro que no es tan bueno. Ah, ok, ya entendí. Entonces hay que tener cuidado, no creérsela sin más. Y el otro, la otra parte, que es una frase, como dijo un Santo Padre, que dice, tenemos que desterrar de nosotros el miedo, porque el miedo paraliza. Y cuando uno está paralizado, cuando uno queda como frenado por algo, no es capaz de tener una salida pues, en el momento. Cuando uno está con miedo delante de un perro bravo, delante de un toro, qué sé yo, y queda así tieso, tiene uno todas las de perder. Hay que ver cómo saber moverse. Entonces yo creo que esas dos cosas que son muy humanas, muy sencillas, bueno, no tan sencillas porque supone siempre uno un ejercicio. ¿A quién no le gusta que le digan que uno es bueno, que uno hace las cosas bien y tal? Pero bueno, a nadie le disgusta un dulce, pero mucho dulce también empalaga y nos puede hacer daño. Y después que no tengamos esa actitud tan cerrada, diría yo, como de miedo, como de temor, pues ante las cosas, pues cuando uno tiene temor, no sabe, no claro. Sé si cojo por aquí, si cojo por allá, y bueno, eso no es buena compañía, pues. Y por eso esa serenidad, la verdadera paz, y creo que tenemos que sembrar mucho más lo que es la paz. Y la paz en qué se construye, simplemente en ver en qué nos vamos poniendo de acuerdo y dejando de lado, si vivimos aquí en esta calle y hay un hueco en la calle, ese hueco molesta al vecino y me molesta también a mí. Claro. Podemos pensar distinto, pero si no nos ponemos de acuerdo para tapar el hueco,
estaremos siempre pues en lo mismo. Entonces esa capacidad de búsqueda del otro, y como nos dice el documento de Beijing, la paz no se encuentra, se construye. Y hay que estarla construyendo día a día. Es algo que nunca se termina de construir, pero que siempre la estamos construyendo, y eso nos da esa serenidad tan bella y hermosa que ve uno a veces, sobre todo nuestras personas mayores, quizás más, y gente sencilla, Sí. que tienen como esa Firmeza, sí, tranquilidad. esa tranquilidad y esa serenidad que la transmiten, y le da a uno como un aire nuevo. En cambio, si uno está al lado de uno que está como acelerado para todo, tenso. Sí. Uno acaba también entonces sin saber cómo para dónde coger. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este conversatorio. De verdad que estas cosas de las que usted habla, fraternidad, paz, son cosas que usted transmite, y que realmente Venezuela necesita mucha paz, mucha fraternidad, porque sí es verdad que estamos pasando por cosas difíciles, pero también nos debe quedar la esperanza de que todo esto entra también dentro de un plan de Dios, y que Dios, siempre que permite algo malo, es porque quiere y puede sacar algo bueno. Sí. Entonces, muchas gracias por transmitirnos esa paz y esa esperanza. No, que descubramos eso, y como digo, creo que es un ejercicio, uno se ve a uno mismo, caramba, ¿cómo era yo hace 10, 20, 30, 40 años, lo que yo hacía atrás? Y me veo ahora, caramba, no soy el mismo. Y en algunas cosas probablemente sea peor. Sí. y en otras, Dios quiera pues que sea mejor, que estemos en esa actitud permanente, porque si no somos capaces de construir esa fraternidad, de encontrarnos, de dialogar, de ceder en unas cosas para que el otro también ceda en las nuestras, pues siempre estaremos metidos en un permanente conflicto, y cuando estamos en el conflicto no tenemos tiempo para construir otras cosas que son necesarias en la vida. Y que en eso pues yo creo que nuestra fe cristiana nos lleva no a decir, bueno, esto hay que aguantarlo porque Dios me lo mandó. No, Dios no nos ha mandado eso lo hemos construido los seres humanos, y si hemos sido los seres humanos los que hemos hecho, también nosotros tenemos que poner para que no lo sea, y para que así pues esa paz del Señor reine en nuestro corazón, y podamos disfrutar de verdad el gozo de un país, de una sociedad serena que nos da tantas posibilidades, y que las tenemos así como frenadas precisamente por querer vivir en una permanente guerra, en una permanente conflictividad, y que eso sea lo que tenemos que seguir haciendo. Y qué bueno pues que todo este aprendizaje, más que lo que hacemos con los muchachos, es lo que nosotros aprendemos también, sí, pues claro, de ellos, nos sirva para ese discernimiento que tanta falta nos hace, para que encontremos cuál es el camino que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Su Eminencia. Bueno, hemos podido aprender un poquito del rol de la Iglesia Católica para la reconstrucción de Venezuela, y Su Eminencia nos ha dado la pauta. Debe ser un camino de paz, de fraternidad, para así realmente poder lograr el país que todos queremos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.